Recordemos lo que sabemos sobre la fotosíntesis en los libros escolares. En primer lugar, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno en cantidades iguales. En segundo lugar, el proceso de fotosíntesis solo tiene lugar con luz solar. En tercer lugar, la fotosíntesis solo es característica de las partes verdes de la planta, es decir, las que contienen clorofila. En cuarto lugar, el proceso de liberación de oxígeno solo se produce cuando hay dióxido de carbono en el aire. En quinto lugar, cuanto más dióxido de carbono hay en el aire, más oxígeno se libera. En realidad, sin embargo, las suposiciones en las que se basa la teoría de la fotosíntesis no se derivan de la experiencia ni de las leyes de la física o la química, sino de la necesidad forzada de ajustar los hechos a las opiniones predominantes sobre la composición química del agua y la atmósfera. Los agrónomos de todo el mundo, e incluso los amantes de cavar en la tierra, se encuentran a diario con anomalías que suelen pasar desapercibidas y que no encajan en absoluto con la aparentemente coherente teoría de la fotosíntesis. Dediquemos los próximos 10 minutos a analizar todos estos hechos anómalos. Vamos. La agroquímica nunca tiene en cuenta la concentración de dióxido de carbono en el aire. Lo único que necesita una planta es calor, humedad y abono. La correcta combinación y alternancia de estos tres elementos produce invariablemente rendimientos constantes y abundantes, ya sea en gigantescas explotaciones agrícolas. Todos los éxitos agrícolas se han conseguido a pesar de la teoría de la fotosíntesis, no gracias a ella. Los conceptos de nutrición vegetal y respiración vegetal solo existen en la literatura científica teórica y en los libros de texto. No existen estos conceptos en la producción agrícola práctica. No hay tecnologías, ni operaciones, ni medidas, ni equipos o dispositivos especiales que garanticen la nutrición por aire y la respiración de las plantas. En ningún idioma del mundo existe una palabra para denigrar la inanición de carbono de las plantas o la inanición de oxígeno de las plantas. No se ha descrito ningún caso de supresión o muerte de plantas por falta de dióxido de carbono u oxígeno. No hay un solo experimento que demuestre la teoría de la alimentación y la respiración del aire de las plantas. Pero hay muchos experimentos que lo desmienten. Por ejemplo, el naturalista Vadim Lovchikov realizó un experimento similar. Colocó las prímulas y los bulbos germinados en tanques, uno lleno de oxígeno puro y otro de dióxido de carbono puro, y el tercer tanque se llenó de aire normal. En contra de la teoría, las plantas no murieron en el dióxido de carbono puro, sino que incluso tenían un aspecto ligeramente mejor que en los otros dos tanques. Un experimento similar se llevó a cabo y se describió en 2008, y allí, entre otras cosas, se colocó la planta no solo en dióxido de carbono puro, sino también en nitrógeno puro. Se creó un pequeño flujo de nitrógeno a través del contenedor con la planta hacia el exterior. Este pequeño exceso de presión eliminó el problema de la estanqueidad del contenedor. La planta, privada de las sustancias necesarias para sus funciones vitales, debería haber muerto rápidamente, pero siguió viviendo y creciendo con normalidad. Probablemente porque no había leído los libros de texto sobre la teoría de la fotosíntesis. Todos estos experimentos que cualquier estudiante puede repetir confirman que las plantas crecen normalmente en una atmósfera carente de dióxido de carbono. También crecen bien en nitrógeno puro, por ejemplo. Es decir, sin oxígeno ni dióxido de carbono. Ahora, analicemos esa proporción. Hay muy poco dióxido de carbono en el aire. El contenido de CO2 es literalmente una centésima de porcentaje, concretamente el 0,03%. Y esa cantidad es completamente incapaz de mantener a las plantas porque están ganando masa demasiado rápido. Y tales tasas de ganancia de masa contradicen la teoría de la fotosíntesis. Otra rareza evidente es que los porcentajes de oxígeno y dióxido de carbono en el aire varían en órdenes de magnitud. Lo extraño de esto es que el 0,03% de dióxido de carbono supuestamente mantiene constante el 21% de oxígeno en el aire. En teoría, esto es exactamente lo que debería ocurrir. La absorción de CO2 y la liberación de O2 deberían ir en volúmenes iguales. Pero entonces, ¿de dónde viene el exceso de oxígeno? Al fin y al cabo, el oxígeno se consume de forma activa y constante y en grandes cantidades. Se utiliza para las reacciones oxidativas necesarias para la vida o para destruirla. En los libros de texto se dice que la fuente de nitrógeno en el aire, del que hay un abrumador 79% en la atmósfera, es el resultado de las actividades de las bacterias putrefactas. En otras palabras, la mayor parte de la atmósfera, es decir, las 4/5 partes de su volumen, debe su existencia a ciertas especies de bacterias. Pero esta fuente en sí misma es extremadamente errática en su funcionamiento y no es capaz de proporcionar tal precisión en el suministro de la atmósfera con su componente principal. Piensen que toda la poderosa vegetación del planeta, tanto terrestre como submarina, proporciona, según la teoría de la fotosíntesis, un 21% de oxígeno. Mientras que no todas, sino solo unas pocas especies de microorganismos proporcionan la parte del león, hasta un 79% del nitrógeno. Durante la descomposición se produce dióxido de carbono y amoníaco, en lugar de nitrógeno. Y mientras que el dióxido de carbono solo representa el 0,03% de la atmósfera, el amoníaco está casi dentro del margen de error, con un 0,003%. Las plantas no son capaces de asimilar el nitrógeno del aire. Pero, ¿por qué pueden asimilar el dióxido de carbono, que es una cantidad insignificante en el aire,
pero el nitrógeno que necesitan, que es 4/5 del volumen del aire, no pueden, y se cree que lo toman del suelo. La intensidad del proceso de fotosíntesis varía mucho en función del contenido de dióxido de carbono en el aire, de la exposición a la luz, del cambio de día y noche y de la época del año. Estos procesos son muy irregulares y el contenido de oxígeno en el aire, incluso en diferentes regiones del globo, debe depender de las mismas razones y variar en igual medida. Pero esta proporción es muy constante y no cambia en todo el planeta. En los polos y en el ecuador, en invierno y en verano, la proporción se mantiene igual. En términos de fotosíntesis, esto no es solo una anomalía, no debería serlo. No debería haber consistencia en la composición porcentual del aire. En cualquier época del año, a cualquier hora del día, en los desiertos y sobre los océanos, en las selvas tropicales y sobre los casquetes de hielo del planeta. Pero, quizás no los estamos inventando todo. Bueno, abramos un libro de texto. El profesor Rubin, en su libro Fisiología Vegetal, escribe: el dióxido de carbono es el sustrato material más importante de la fotosíntesis. Para producir 1 gramo de glucosa, hay que consumir la cantidad de CO2 contenida en 2.500 litros de aire. Para producir 1 kilo de azúcar, una planta necesita procesar unos 2,5 millones de litros, es decir, 500 metros cúbicos, liberando por completo el dióxido de carbono que contiene. Debido al bajísimo contenido de dióxido de carbono en el aire, las plantas tienen que capturarlo literalmente utilizando las diversas adaptaciones que tienen. Entre ellos se encuentran, sobre todo, los estomas, que son la principal vía de entrada de CO2 en la hoja. Piensen en estas cifras, es una especie de unidad industrial de entrada y salida de aire. ¿Con qué intensidad debe trabajar una planta como bomba para hacer pasar 2.500 litros de aire por los estomas de las hojas y terminar con solo 1 gramo de glucosa que cabe en la punta de una cucharilla? Pero incluso si se asumiera la existencia de tal instalación de ventilación, se contradice con la fisiología de la planta. Al fin y al cabo, las hojas están sometidas a una presión constante por encima de la presión atmosférica, incluida su parte esponjosa, que es como se mantiene la forma de las hojas y su lugar en la corona. Por lo tanto, para que el aire entre en la parte superior de la hoja, es necesario crear una depresión allí. Para este propósito, los animales tienen órganos y músculos respiratorios, pulmones, diafragma y muchas otras cosas, pero las hojas no tienen nada de esto. Existe una palabra para esto, pasoca. Es la savia de la planta en el punto donde se corta el tallo, segregada por la parte terminal del tallo. El pasoca es rico en compuestos orgánicos, ácidos orgánicos, aminoácidos y proteínas. ¿De dónde obtienen las raíces de las plantas su materia orgánica cuando la única fuente de esta, según la teoría, es el dióxido de carbono del aire, supuestamente aspirado por las hojas y convertido allí en compuestos orgánicos? La teoría de la fotosíntesis lo explica así. Los compuestos orgánicos sintetizados a partir del dióxido de carbono en las hojas pasan al sistema radicular, donde resintetizan los compuestos orgánicos bajados de arriba con minerales, que a su vez son absorbidos por las raíces. Luego, se vuelve a sintetizar junto con la pasarela hacia las hojas. Pero el proceso de llanto, o en otras palabras, la liberación de pasoca, puede prolongarse durante muchas horas sin perder su intensidad, mientras que el pasoca sigue siendo invariablemente rico en compuestos orgánicos. Este fue también el caso cuando se privó a las plantas de sus partes aéreas junto con sus hojas durante los experimentos. De acuerdo, ¿cómo surgió la teoría de la fotosíntesis en primer lugar? Esta teoría surgió como respuesta a la aparente sencilla pregunta ¿de dónde obtiene una planta el carbono con el que construye su masa vegetal? Se ha demostrado mediante experimentos evidentes que una planta no puede tomarlo del suelo, ni puede extraerlo del agua, que, según su fórmula química, no lo contiene. Así, el aire seguía siendo el único medio en el que el carbono podía encontrarse victoriosamente. De allí, esta cadena lógica, aire, hojas, fotosíntesis. Pero no siempre fue así. Al principio se pensaba que era del agua de donde las plantas obtenían su materia orgánica. El primer científico que cuantificó la importancia del agua para la vida de las plantas fue el naturalista holandés Van Helmont, que realizó sus experimentos hace más de 400 años. Queriendo averiguar cómo se creaba la sustancia de la planta, Van Helmont plantó una rama de sauce en una maceta de arcilla con tierra y la regó regularmente con agua de lluvia y agua destilada durante 5 años. Después de 5 años, pesó la planta y la tierra por separado. Resultó que el sauce había ganado unos 75 kilos de peso durante este tiempo, sin incluir el peso de las hojas perdidas por el sauce durante los 4 otoños, mientras que el suelo solo había perdido 57 gramos. Dado que casi la mitad, es decir, el 45% de la composición de la materia vegetal es carbono, surge la pregunta, ¿de dónde saca una planta tanto carbono? Basándose en los resultados de los experimentos de Van Helmont, Saussure y otros fisiólogos de la época, sería lógico buscar el carbono en el agua. Esta opinión se mantuvo durante más de 100 años hasta que el famoso químico francés Lavoisier escribió su obra de 1774, Análisis del aire atmosférico. Este trabajo demostró que el agua está formada por solo 2 elementos simples, el hidrógeno y el oxígeno,
Desde entonces, el único lugar donde se puede buscar el carbono es en el aire. Sin embargo, hoy en día siguen existiendo opiniones alternativas sobre la procedencia del carbono en las plantas. Pero eso es tema para otro video, y nos aseguraremos de producirlo si les interesa. Danos tu opinión con un me gusta y comentarios, y configura las notificaciones para no perderte nuevos episodios. Nos vemos en otra edición de Sedición.